Hallo, mein Freundinnen, wie geht's? Guten Abend, ¿preparado para ver horrores? Desde luego, la Alemania nazi y su propaganda no trajeron nada bueno. Nada. El espíritu nazi comienza a gestarse en los años 20 y culmina en los años 30, cuando las condiciones del Tratado de Paz de Versalles del 19 se juntan con la crisis del 29. Además, la situación en la Alemania era peor, ya que tenían que pagar el tributo impuesto por la derrota de la Primera Guerra Mundial. Así, el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán empezó a ganar votos gracias a la figura de Hitler. Tras la publicación de su exitoso libro Mein Kampf y el sospechoso incendio del Reichstag, el partido nazi ascendió al poder democráticamente. Para 1933 ya tenía el poder absoluto. Hitler comenzó una fuerte represión contra los judíos, que con la invasión de Polonia y el estallido de la Segunda Guerra Mundial inició el llamado Holocausto. El nazismo es una ideología de tipo totalitaria, fascista, que le da importancia central y absoluta al Estado. Adolf Hitler escribió estas palabras en su libro Mein Kampf, donde por primera vez aboga en el uso de la propaganda para difundir las ideas del nacionalsocialismo, entre ellas racismo, antisemitismo y antibolchevismo. Hitler, tras la toma del poder, estableció un Ministerio de Ilustración Pública y Propaganda encabezado por Joseph Goebbels. La meta del ministerio era que el mensaje nazi fuera difundido con éxito a través de los diversos medios, como el cine, la radio o el teatro. La propaganda nazi del momento recordaba al pueblo alemán que tiene que seguir luchando contra los enemigos del extranjero y, en especial, contra los judíos. También fomentaba la pasividad y la aceptación de las medidas antisemitas propuestas. La propaganda representaba a Alemania como la protectora de la cultura occidental frente a la amenaza judío-bolchevique. La prensa alemana introducía caricaturas antisemitas para representar a los judíos. No solo querían demostrar que eran subhumanos, sino también que eran enemigos activos del Estado. Los oficiales de los campos de concentración obligaban a los judíos a escribir a sus familiares contándoles que vivían en buenas condiciones y que les trataban bien. Paul Joseph Goebbels fue un político alemán que ocupó el puesto de ministro para la Ilustración Pública y la Propaganda durante el Tercer Reich, entre 1933 y 1945. Fue uno de los colaboradores más cercanos de Hitler. Fue muy reconocido por su gran uso de la oratoria, su marcado antisemitismo y un respaldo de la discriminación racial cada vez más cruento. En 1926 fue nombrado Gauleiter para el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. En este momento crece su devoción con el uso de la propaganda para promocionar el partido y su programa. En 1933 se apoderó de todos los medios de información, comunicación y artes del país para poder encargarse de la dirección espiritual de la nación. Defensor de la quema de libros por parte de los nazis, en el 10 de mayo de 1933, en acción contra el espíritu anti-alemán. Para Goebbels, la palabra hablada era mucho más importante que la escrita, por lo que la radio se convirtió en el medio de difusión más importante. Por ello se garantizó de que esta difusión por el pueblo alemán fuese mediante altavoces colocados en locales públicos y en las calles. Otro de los medios más utilizados por Goebbels fue el cine, el cual decía que servía como instrumento de evasión y en las películas, en sus argumentos, introducía importantes mensajes propagandísticos. Entre 1933 y 1944 se produjeron en Alemania más de 1000 películas. La minoría fueron de carácter político, pero tuvieron mucho más repercusión. El ministro Goebbels dictó 11 principios que hacían a la propaganda una herramienta espléndida para la persuasión. Principio de simplificación y del enemigo público. Adoptar una única idea, un único símbolo. Individualizar al adversario en un único enemigo. Principio del método de contagio. Reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo. Los adversarios han de constituirse en suma individualizada. Principio de la transposición. Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Principio de la exageración y desfiguración. Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave. Principio de la vulgarización. Toda propaganda debe ser popular, adaptando su nivel al menos inteligente de los individuos a los que va dirigida. Cuanto más grande sea la masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa. Además, tienen gran facilidad para olvidar.
Principio de orquestación. La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente. Presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto, sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad. Principio de renovación. Hay que emitir constantemente informaciones y argumentos nuevos a un ritmo tal que cuando el adversario responda, el público esté ya interesado en otra cosa. Las respuestas del adversario nunca han de poder contrarrestar el nivel creciente de acusaciones. Principio de la verosimilitud. Construye argumentos a partir de fuentes diversas, a través de los llamados globos sonda o de informaciones fragmentarias. Principio de la silenciación. Acallar las cuestiones sobre las que no se tienen argumentos y disimular las noticias que favorecen al adversario. También contraprogramando con la ayuda de medios de comunicación afines. Principio de la transfusión. Por regla general, la propaganda opera siempre a partir de un sustrato proexistente, ya sea una mitología nacional o un complejo de odios y prejuicios tradicionales. Se trata de difundir argumentos que pueden arraigar en actitudes primitivas. Principio de la unanimidad. Llegar a convencer a mucha gente de que piensa como todo el mundo, creando una falsa impresión de unanimidad. El 30 de abril de 1945, Goebbels fue nombrado Führer, tal y como mandó Hitler antes de su muerte. Al día siguiente, ante la inminente caída del régimen nazi, se trasladaría con su esposa Magda y sus 6 hijos al refugio antiaéreo del Führer, donde ella envenenaría a los niños con cianuro para que luego pudieran suicidarse juntos. Uno de los medios más utilizados por los nazis fue la cartelería. El diseño gráfico de los carteles tenía 2 objetivos, la motivación bélica del pueblo y la adoctrinación del mismo. Además, llegaba a un gran número de personas y era muy económico. Además, su poder de movilización era indiscutible. Eran grandes, vistosos, llenos de color y con eslóganes fáciles de recordar. Los carteles nazis son muy impactantes, con una estética que aboga al sentimiento nacionalista. Y el mensaje propagandístico que transmiten se resume en 3 ideas. Utiliza la propaganda del odio, cuyos objetivos generales son el puro fanatismo, Programa ideológico negativo. necesidad de poder y control sobre los demás, Búsqueda de recursos, volcando el odio contra un grupo o país para justificar la apropiación de sus riquezas. cohesión interna de la sociedad mediante el ataque a un enemigo externo. Con el estallido de la guerra, los objetivos se enfocaron en mantener la moral del ejército y su ciudadanía. Los nazis utilizaron la propaganda de una forma muy efectiva para que el pueblo apoyase sus conquistas hasta el fin del régimen. Hoy día, el fascismo posee mucho poder en países con un índice de inmigración elevado. En el caso de Grecia, y dado la problemática con los inmigrantes, se han creado ideologías recogidas en el partido Amanecer Dorado que prohíbe la entrada de estos al país. Su principal argumento es: en nuestro país no puede haber más sirios que griegos. Es un partido muy popular entre los jóvenes, dado que es el único que es de la oposición y esto realza el carácter rebelde de ellos. Tras el Brexit, en el Reino Unido ha aumentado la propaganda nazi. Por ejemplo, tenemos a Glasgow, que una mañana amaneció empapelada con pegatinas que ponían No Tolerance o White Zone. En la misma localidad, la estatua de la Pasionaria apareció cubierta también de estos carteles y pegatinas. Esto se debe a que era un monumento en conmemoración a las brigadas internacionales, cuya ideología era antifascista. Siguiendo en la línea de la ultraderecha, se da el caso Le Pen en Francia, donde se aboga por una defensa nacionalista en contra de la Unión Europea y de la globalización de sus productos. Además, luchan contra la inmigración y la religión musulmana. En nuestro país existe el partido España 2000, que defiende que todos los españoles deben tener trabajo por encima de los inmigrantes. Además, culpan a la inmigración de toda la delincuencia que hay en el país, utilizando eslóganes como no seas avestruz, ante la inmigración no escondas la cabeza. En las pantallas podemos ver numerosas representaciones del nazismo en el cine, televisión y videojuegos. Una de estas películas más relevantes es El Gran Dictador, de Chaplin. I'm sorry, but I don't want to be an emperor. That's not my business. I don't want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone if possible. Jew, Gentile, black man, white. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world there's room for everyone, and the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men's souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind.
We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world, millions of despairing men, women, and little children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. El Gran Dictador es una película protagonizada por Charles Chaplin en el papel de un barbero judío que tiene un extraordinario parecido al dictador de su país, tanto que incluso llegan a ser confundidos y este acaba ocupando accidentalmente su lugar. Por nosotros. Por nosotros. Éramos cinco amigos. Nos conocíamos desde que éramos niños. Espero que no sonreís, o se trata nada menos que del futuro de Alemania. Por la victoria final. Heil Hitler. ¡Heil Hitler! Charlie quiso servir a la patria desde el principio de la guerra. Representamos a la mujer alemana. Víctor Goldstein. Envían a los judíos al este. Greta. La nueva Marlene Dietrich. Mi hermano pequeño, Friedhelm. La guerra hará un hombre de él. Y este soy yo, Wilhelm Winter. Los hijos del Tercer Reich es una serie alemana que narra la historia de 5 jóvenes en la Segunda Guerra Mundial, los cuales intentan cumplir su promesa de verse tras ella. Respecto a los videojuegos, tenemos la serie de Wolfenstein, una saga de títulos en el que seguimos los pasos del soldado polaco BJ Blazkowicz en su lucha contra los nazis. Muchas gracias por acompañarnos en estos 3 vídeos. Y todo el equipo os agradece vuestra atención. Con Dios. Con Dios. Nos vemos.